en el pasado. Creo que es pertinente recordar lo que pasó hace 20 años, fines del siglo pasado, el sistema democrático destrozado, el sistema judicial absolutamente corrompido. Han pasado 18 o 20 años, varios gobiernos democráticos, y creo que estamos peor que en esa época, donde había una fuerza que quería cambiar y enfrentarse a la dictadura fujimorista. Yo creo que hay que dejarse de hipocresías y hay que empezar a hablar las cosas con claridad. Los que tenemos el privilegio de hablar a través de los medios de comunicación tenemos que ser muchísimo más claros frente a esta situación. Este es un campeonato de mentirosos, de mitómanos, cutreros, y cuando sale una grabación dicen ha sido adulterada. Pero la verdad es que el descaro es total. Salen y mienten todos mienten. He escuchado a los miembros que han renunciado a medias del Consejo Nacional de la Magistratura, que dicen que han puesto a disposición, lo cual es una guachafería, y hacen una defensa de su trabajo. Recién nos dimos cuenta de la corrupción cuando escuchamos los audios. Por favor, ellos son la corrupción. Entonces, pase lo que pase, tenemos que apoyar al presidente, con el cual no tengo ninguna simpatía, porque tenemos que apoyar al presidente y tenemos que apoyar las acciones que haga el Congreso de la República, porque esto se está tornando inmanejable. Quiero comentar lo de Becerril, ¿no? Mira, en este problema hay dos elementos a diagnosticar. Uno es la corrupción, ¿ya? La corrupción es sistémica, tiene que ser enfrentada. De alguna manera, con la convocatoria a la legislatura extraordinaria del presidente, por más pequeños errores que hayan habido en la convocatoria y la salida que le dio el Congreso, hay un camino para enfrentar la corrupción. El Poder Judicial, con todos sus límites, está haciendo sus cosas, ha desactivado la Corte del Callao del Norte. Bueno, hasta los propios estos magistrados del CNM han puesto en suspenso el nombramiento del jefe de la OMPE. Las instituciones están reaccionando, ¿ya? Pero yo lo que sí quiero plantear es un elemento adicional al debate, ¿ya? Mira, yo creo que seguramente el señor Becerril se ha reunido con estos consejeros, ¿ya? Probablemente. Pero es hora de empezar. Mira, yo creo que el señor Becerril, si se ha reunido con los consejeros, es por cabildear. Está haciendo cabildeo. Porque en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hay una guerra de facciones. ¿Ya? Yo solo quiero recordar que este lunes 23 asume el señor Chávarri la Fiscalía de la Nación, que representa un sector diferente al que representa Pablo Sánchez. Esta guerra de facciones tiene que ver con lo siguiente. Alan García, por ejemplo, está perseguido 20 años por el sistema de justicia por el caso del Frontón. 20 años. No, perdón, 30 años, ¿no? Fue en el 86. 30 años, 30 años. En Fuerza Popular se afirma que el señor Domingo Pérez de todas maneras quiere encarcelar a Keiko Fujimori y a la dirigencia de Fuerza Popular, y de 5.000 asistentes a los cócteles ha citado a 1.200. Y esto, según los actores que empiezan a aparecer, se entiende con cabildeos, con facciones. Entonces, hay un grupo de audios que desvela este execrable tráfico de influencias y que todos van a ser investigados, procesados y sentenciados, y no creo que nadie se va a salvar. Pero hay una segunda tanda de audios que vinculan diálogos y conversaciones con estos comprometidos en tráfico de influencias, en los que se menciona al presidente Vizcarra, en los que menciona a Keiko Fujimori, y en los que incluso aparece Mauricio Mulder y Becerril, ¿no? Becerril ahí mencionados. Esto tiene que ver con estos, a mi entender, con estos cabildeos y esta guerra de facciones que existe en el Poder Judicial, porque tiene que ser parte del análisis. Una prueba al canto. El amigo Gorriti, el buen periodista Gorriti, lo confiesa públicamente. Yo llamé al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para detener una diligencia que era aparentemente arbitraria en la ONG IDL Reporteros. Bueno, pues, entonces lo que tenemos que diferenciar, ¿sabes qué? Por una razón bien simple.
para producir la sanción de los corruptos y sobre todo para reformar las instituciones, es estos dos hechos. Y probablemente el señor Becerril tendrá que ser investigado, no, seguramente sancionado por la Comisión de Ética. O ¿no? sea, el hecho de que cabildease, como estás especulando, sí, porque sabes que supone una falta y una sí, inconducta. ¿sabes por qué? Porque a diferencia del amigo Gorriti, él es un funcionario público, ¿no? Supondría una falta política, una falta, ¿no? Hasta delito, tráfico de influencia. No, mira, eso... De repente, digo, ¿no? Pero podría llegar hasta... Yo lo que digo es que, ¿sabes qué? Además, si no lo estaría negando, ¿no? Claro, mira, yo lo que digo es, debemos incorporar estos dos elementos al diagnóstico para recuperar los equilibrios y la distancia. ¿Sabes por qué? Mira, el gran debate que tiene que procesar el Congreso, por ejemplo, es qué hace con el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque hay que terminar con este lenguaje de las multitudes que dicen, cortamos cabeza sin el debido proceso, sin los procedimientos del reglamento, porque finalmente con eso no estamos resolviendo, eso puede ser restituido por un juez del Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional o por la Corte Interamericana. Hay procedimientos, esto es una democracia. Entonces, yo quiero mencionar estos dos hechos para intentar restablecer, ¿sabes qué?, hacia dónde debemos apuntar, ¿no? Yo quisiera, ahora que has mencionado a Gorriti, cumplir con una obligación. Ahora está atacando a un grupo de periodistas en través de las redes, en algunos medios. Yo sé perfectamente, he tenido acceso a muchísimas listas, mucho más de las que se publican, donde se denuncia la corrupción del lumpencapitalismo con los periodistas. No estoy defendiéndolos. Pero hay una cosa que tenemos que decir. ¿Sabes cuál es el camino de la solución inicial? Este. Es decir, sin un periodismo libre no hubiera pasado esto, que se ha remecido la corrupción del país. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo le digo a los televidentes y a las televidentes, sin un periodismo libre y sin periodistas valientes, nada de esto hubiera sucedido. Esto es una deuda que tiene la civilidad y tiene la sociedad civil con los periodistas valientes que se la juegan. Y hay que decirlo claramente, lo cual no significa defender a los mermeleros de distintos niveles que sí sabemos que existen en el Perú. Entonces, el camino muy bien iniciado es el periodismo el que lo denuncia. Todo lo demás, lo que debemos tratar es que se remesa más, que renuncien fulanos, que pongan al sistema judicial en observación. Tenemos que seguir mirando y denunciando. Ese es el primer camino. Lo demás es responsabilidad de los que tienen el mando, es decir, del presidente Vizcarra y de los que manejan el Congreso de la República. Pero yo quiero agregar algo más, mira. ¿Por qué es importante recuperar ciertas equidistas? Porque, a ver, es evidente que ante esta situación hay un sector del país, un pequeño sector muy reducido, que quiere convertir en esto en un cierre del Congreso y un adelanto electoral. Eso no es reformar el sistema de justicia. No, no, no. Eso no es para reformar el sistema de justicia. Seguramente algunos sectores quieren una salida de este tipo para que no continúen las investigaciones y los procesos al señor Alejandro Toledo, al señor Humala, a PPK, a Villarán y también seguramente a García, a Keiko, a quienes quieran. Eso no es reformar el sistema de justicia, pero algo más, algo más. Por ejemplo, reformar el sistema de justicia significa discutir cuál va a ser el futuro del Consejo Nacional de la Magistratura, no solamente con respecto a una remoción que ha planteado el presidente, me parece inapropiadamente, un presidente no debería hacer eso, ¿ya? O qué se hace con los accesitarios, sino cómo se va a reformar, ¿queda o no queda el Consejo de la Magistratura? Si se van los titulares, si se van los accesitarios, entonces hay una institución establecida en la Constitución que se paraliza y se tendría que paralizar un año, porque una reforma constitucional para cambiar el Consejo de la Magistratura demandaría 2 primeras legislaturas. Mi querido ¿no? hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el gran debate. ¿Ya? 2 constituciones, las constituciones no son sacrosantas. No estoy pidiendo pues que se viole la Constitución, estoy tratando de razonar. Estas 2 constituciones han sido producto de golpes militares. Las últimas constituciones han sido hechas por militares después de procesos de dictaduras. Así que ese respeto absoluto a la Constitución tiene que ser revisado. Lo que tiene que juntar es un grupo de gente que sabe
Y esa gente de SABE debe proponer la solución, no esta comisión que ha formado el presidente, que con todo respeto a algunos de sus integrantes jamás los hubiera nombrado. Porque nos hemos acostumbrado, queridos amigos, nos hemos acostumbrado a que tú trabajas con un presidente ladrón, trabajas con el otro presidente ladrón, y tú eres honrado. Todos los exministros de los últimos presidentes son honrados, no es así. Y salen a la televisión y hablan abiertamente. Yo no hubiera puesto a Huerta Alba ahí. No lo hubiera puesto de ninguna manera, porque él ha sido ministro del Interior. Y así hay muchísimos, y muchísimos parlamentarios que salen a pontificar cuando ellos son representantes de la corrupción del Congreso, que es peor que la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es la mejor opinión de ustedes. Bueno, a ver, vamos a poner el siguiente tema, ¿no? Las declaraciones, la respuesta del congresista Héctor Becerril, pero vale la pena, tema, en así realidad, es, ¿no es ponerlo cierto? de Vamos a inmediato. escuchar qué ha respondido ante esta insistencia de parte del consejero Morales, en el sentido de que sí se produjo la famosa reunión. Escuchemos al congresista Becerril. Ah, sí, Becerril. Lo escuché. Que una vez más rechazo categóricamente las versiones del consejero Morales Parragués respecto a la aludida reunión. Esa reunión nunca existió. Yo no logro entender por qué insiste en este tema. Además, según el consejero Morales Parragués, esa supuesta reunión se habría llevado a cabo el 1 de febrero del año 2017. ¿No le parece bastante raro que después de un año, recién en diciembre de 2017, él haga esta denuncia? Porque esto ya fue denunciado. Esta es la tercera vez que se denuncia ese mismo hecho. En diciembre. Es cierto que ha pasado un año y pico desde la reunión que es motivo de esta denuncia, pero es cierto también que esa información apareció ya el año pasado en IDL Reporteros, en un reportaje que se llamaba Conversación en Trinidad Morán, cuya fuente evidentemente era, aunque no la menciona, era el consejero Morales. Ya en ese entonces Becerril negó la reunión y ahora ha vuelto a aparecer. ¿Por qué? Eso es lo que falta mencionar, porque en uno de los audios que han aflorado se escucha una sesión del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura donde Morales le recuerda a Aguila que se ha producido esa reunión y Aguila dice sí, en efecto, de manera que hay dos personas que dan por sobreentendido que la reunión se produjo y tendríamos que asumir, de acuerdo con la perspectiva de Becerril, que esas dos personas, sin saber que estaban siendo grabadas, se pusieron de acuerdo para mentir de esa manera casual, digamos, al respecto. Entonces, ese problema es de inverosimilitud, digamos, es con el que tiene que lidiar la versión de... Eso ha sido grabado en la misma sesión. Claro. Es una cosa oficial y está registrado oficialmente. Lo que pasa es que hemos llegado, pues, ya la lucha ya terminó hace rato. Discúlpame, camarada, la lucha terminó. Vamos a contar los cadáveres. Lo que continúa es el miedo. Y aquí, en estos medios de comunicación como el que ustedes manejan, que se dicen las cosas claras, es el miedo. En este momento se les ha movido el piso a unos corruptos por algo que no pensaban. Este es un huracán que ha surgido del periodismo libre y que ha remecido la corrupción. No quiere decir que la corrupción perdió, no quiere decir que el lumpencapitalismo perdió, ni que Odebrecht va a recuperar su fuerza, sus periodistas y sus abogados, y vamos a tener que seguir enfrentando con eso. Pero el lumpencapitalismo empresarial que se ha remecido, más este problema juntos, tenemos que unificarlos presionando al Ejecutivo y presionando nosotros en los medios de comunicación y al Legislativo para que lo que han ofrecido hacer lo hagan. Porque hasta este momento todos son ofrecimientos y todavía no hay nada oficial. Esperemos el viernes a ver qué sucede. Sí, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Lo importante es que se siga investigando, se lleguen a sanciones con el debido proceso. Eso, ¿sabes qué? Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. O sea, las multitudes en las calles, ni avalanchas mediáticas pueden modificar el debido proceso. Entonces, se investigue y se sancione con esos criterios
Y por otro lado, que empiece el camino de la reforma. O sea, si no se reforma el sistema de justicia, si no discutimos qué va a ser del Consejo de la Magistratura, qué va a ser de la Corte Suprema, qué hay que hacer en el Poder Judicial, en la Fiscalía, todo esto no va a servir para nada, sino va a servir para que las facciones sigan guerreando al interior de los sistemas de justicia, para que cada grupo político siga desarrollando su estrategia, y habremos perdido un gran momento de indignación nacional para convertirlo en un gran impulso constructivo. Perdón, de una pregunta. ¿Qué cosa de lo que ha hecho hasta ahora el sistema está en contra del debido proceso? No. A lo que yo voy es que hay gente que antes de iniciar el proceso sentencia. Es decir, se van todos, se van los accesitarios, pero no se preguntan qué es el Consejo de la Magistratura en el artículo, si no me equivoco, 154 de la Constitución. En todo caso, si plantean ese tipo de fórmulas, deberían plantear fórmulas completas. Es decir, que no debemos escucharlo. No, a eso voy. Por eso te digo, las multitudes cumplen un papel progresivo cuando expresan una indignación, ¿sí? Pero las élites tienen el deber de encauzar correctamente esa indignación hacia una actitud constructiva. Y la actitud constructiva es reformar el sistema de justicia para que nunca más se vuelvan a producir este tipo de cosas. O en todo caso, crear los cambios institucionales para achicarle el espacio a la reducción. Esto está más pegado a la Y realidad. para que las alarmas suenen cuando tienen que sonar. Nunca. Sí, ya parezco político, ¿no? Tienes razón. Tienes O sea, razón. Pareces un esto- teórico, yo te pregunto. No, político. ¿En qué falta hay? Tú eres político, camarada, No. político de izquierda y de derecha, has pasado por todos lados. Yo te digo, ¿en qué parte, no me importa lo que digan los gritones, ni los mentirosos, en qué parte no se está cumpliendo el debido proceso? No, mira, si bien es cierto, por ejemplo, en la sociedad existe una tendencia mayoritaria a pedir la remoción de todos los miembros del Consejo. Creo que en la élite, en la gente del Congreso también se ha construido ese consenso, por eso la Comisión de Justicia, ¿no?, ya comprometió a todos en el dictamen. Lo que el presidente no puede hacer es convocar una legislatura diciendo para remover. Primero porque el presidente no es juez, no determina un debido proceso, una sentencia, es para tratar, a eso me refiero. Pero dijo Es- para debatir la remoción. Para debatir, Sí, dijo. sí, no dice claro. para que lleguen a la Exacto. conclusión Bueno, lo- inexorable de Pero remover, además ¿no? eso ya fue superado, creo. Fue ¿no? El propio superado. presidente del Congreso de la O sea, República Sí. fue superado dejado porque tus ha habido, avances. ¿sabes Sí, qué? sí, sí. Ha habido Había para madurez en los dos poderes del Está bien. Estado. Bueno, Yo me aterré, ¿Qué les más? juro que yo me Además, aterré. porque con el 157 no pueden remover a los accesitarios. No pueden. No pueden. No han tomado... Pero además, Claro. mira, la falta grave tiene que existir porque de lo contrario estos señores se van a un juez, al TC o a la Corte Interamericana y le dan la razón. pero ¿qué es Entonces, falta grave? O sea, tampoco no hay Eso falta es un- grave, 2 puntos, tal y tal cosa. ¿no? No Causa habla- grave es lo que dice. además, Causa, sí. causa grave, Es una causa. causa grave, no Bueno, hay, mira, digamos, ahí está hay un poquito que- abierto como muchas otras cosas Claro, de la ahí hay que Constitución, escuchar entonces- el dictamen, hay que escuchar el debate, hay que escuchar a los especialistas, pero creo que la sociedad en su conjunto está orientándose a esta Esto es remoción de todos los demasiado. miembros, ¿no? Eso es ¿No? demasiado, porque Pero, la gente está harta del de la injusticia en general. Injusticia que se vive en el Callao y a nivel nacional. Entonces hay una presión muy fuerte sobre los políticos en general, muy fuerte. Entonces, yo no sé cómo van a hacer, pero esos señores se van a tener que ir. Los del Sí, Consejo Nacional de Magistratura, pero todo- y no queremos tampoco los accesitarios, y no queremos que se elijan entre ellos tampoco. Bueno, Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer? No sé, pero se van yo a no tener sé que cómo encontrar va. de alguna forma. Yo no sé, no, pues, pero eso de cómo vamos a ¿Cómo hacer, vamos a hacer? o sea, eso de los accesitarios, no sé, Es ¿cómo difícil. vas a remover a alguien que no ha asumido? Tiene que ser de una ¿No? forma institucional. porque- Claro. Algo. No, porque o la sea, emergencia no puede sí. ser excusa para saltarse No, una vez más perdón. la institucionalidad, porque así terminamos Porque- justificando los golpes de Estado Y que recordemos siempre invocan que- emergencia. porque mira, para- ¿Qué pasó sí. con los jueces que fueron Claro. sacados por Fujimori? Claro. Es que esto no Regresaron esto no es un régimen autoritario. Mira, lo que tú acabas de decir, Mario, es fundamental. Hay que recordar que esta democracia que ya lleva 4 procesos electorales ha enfrentado la peor crisis de gobernabilidad de las últimas 2 décadas.
y lo ha hecho en democracia, lo ha hecho ejemplarmente, Institucionalmente. produciendo la admiración de América Latina. Sí. ¿Por qué razón esta crisis, esta ola de indignación contra la corrupción, no podemos hacerlo con las instituciones que están establecidas en la Carta Política? Yo vivo en Eso- otro país, ¿ah? No, yo lo Discúlpame, sé, yo vivo en otro país. seguramente, todos. En un país, te voy a decir brevemente, no quiero interrumpirte. En un país donde no hay ciudadanos, que basta tener 18 años y un documento para que tú seas ciudadano, no tienes sentido de pertenencia, no tienes cultura. Por favor, la democracia comienza con los ciudadanos y en los partidos. No hay ciudadanía suficientemente estructurada y no hay partidos políticos. Así que comencemos por ahí. Lo demás es consecuencia. Tenemos que ver la realidad completa, si no, no vamos a contar ninguno. Es muy fácil decir, hay que arreglar el poder judicial, hay que arreglar esto y no sé cómo lo hacemos. La Constitución peruana, yo no soy constitucionalista, pero he leído, tiene 4 o 5 Artículos. derechos, Ah. tiene 4 o 5 obligaciones textuales y 100 derechos. La Constitución no te explica que esos derechos tuyos también son los derechos de los demás. La Constitución está hecha al revés. Está hecha al revés. Tenemos que enseñar cuáles son las obligaciones de los ciudadanos más que los derechos, que también están, por supuesto. De esa Constitución, de ese orden jurídico es el que estamos hablando. Esa es la realidad del Perú. Esa es la realidad del Perú. No hay ciudadanos. Las universidades son un desastre y están metidos en la corrupción. Tenemos que comenzar por el principio. Hay que plantear las cosas como son. Porque esta discusión constitucional y esta discusión entre los penalistas y los... No es el problema del Perú no es procesal penal. El problema del Perú es político. Básicamente político y de capital humano, de seres humanos sin formación. Ahí tenemos que comenzar. Pero Salvo es- mejor opinión. Estamos de acuerdo, Pero maestro. es importante la institucionalidad porque el gobierno debe ser gobierno de leyes y no de Sin personas. duda. Porque si no hay personas que se arrogan el derecho de ser los iluminados que dicen, bueno, tenemos que ir por acá y ustedes Ay, se callan no. la boca. Y ese es el Eso problema no es lo que yo propongo. No, horrible, pero además. eso es lo que ocurre cuando, digamos, Exacto, se deja claro, al margen claro. la institucionalidad. Es por eso que... Además no entiendo tenemos yo. iluminados en el Perú. No, mira, cuando la noche más negra, más cerca siempre está la luz. Mira, si esta democracia logra procesar bien estas dos experiencias terribles de crisis de Terribles. gobernabilidad, ¿ya? Bueno, yo creo que algo va a quedar más enraizado en la cultura democrática, ¿ya? Porque por alguna razón, el día de hoy no hay masas, vamos a utilizar una, ¿cómo se dice? Cacofonía. No hay masas masivas, más tamales, no hay masas en las calles. Por alguna razón. Porque de alguna manera hay la percepción que las cosas en este país no se deben tratar como sucedió en Bolivia, también contra la corrupción, como sucedió en Venezuela, también contra la corrupción, como sucedió en Ecuador, también contra la corrupción. Es decir, el lenguaje de la masa en la calle, subordinando las instituciones y las leyes, como tú dices, por alguna razón, ¿no? Y hay que sacar, digamos, algo positivo de eso, es decir, pero Sí. si la élite política, el problema, ¿sabes qué? Si la élite política no reforma lo que tiene que reformar, ahí sí creo que con justicia van a producirse hechos que pueden amenazar la gobernabilidad. Ahora, masas es un concepto marxista, ¿no es cierto? Multitudes, ¿no? Que se ha introducido en el léxico político. Lo que necesitamos son ciudadanos en las calles. Felizmente hay algunos movimientos ciudadanos, generalmente manejados por una izquierda vacilante y alguna gente que le gusta la peliculina, vamos a ser claros, pero no queremos masas. Los países no se hacen con masas, sino con ciudadanos, con alumnos, con estudiantes, con profesores. El concepto de masa es un concepto marxista que está ligado a la formación de los sindicatos y del desarrollo industrial, que después superan los marxistas, leninistas, maoístas, con el tema del campo a la ciudad, que nos destrozó en el Perú, con Sendero Luminoso y con el MRTA. Bien, vamos a hacer una pausa. Una pausa. Y regresamos con lo que han dicho los magistrados, Eso me los integrantes del Eso supérstite del Consejo Nacional de la Magistratura, poniendo de esta forma extraña su cargo a disposición del Congreso. Con eso